Muy buenas tardes con todos. ¿Me confirman, por favor, la situación del audio? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Ya, está ok. Sí. Ya, muy bien. Vamos a trabajar esta sesión lo correspondiente a función, logaritmo y exponencial. La función logaritmo o la función exponencial son funciones inversas, es decir, que la composición entre estas resulta la función identidad. Ya, vamos a hacer una reseña breve con respecto a la función exponencial. Función exponencial, por ejemplo, cuando tenemos ecuaciones tales como x a la 2, x a la 3, ¿no? Potencias con exponentes naturales, ¿ya? Estos se denominan función potencial, son las reglas de funciones potenciales. En cambio, cuando la variable aparece en el exponente, así, estos se llaman exponenciales, ¿ya? Si la variable está en la base y el exponente es constante, eso es potencia, pero si es lo contrario, la base constante y el exponente variable, entonces se dice es una exponencial. La regla de correspondencia a una función exponencial en general lo representamos como f de x igual b a la x, donde b es una constante positiva y distinta de la unidad, ¿ya? B positivo distinto de la unidad. Muy bien. Ahora, en esta función, ¿para qué valores de x está definido? ¿Ya? El dominio de esta función es todos los reales, ¿ya? Donde esta función está definida para todo x real, ¿ya? Esta función, decimos, está definida para todo x en los reales. Es decir, su máximo dominio de esta función o su dominio natural es todos los reales. Ahora, ¿cómo vamos a hallar el valor de una exponencial a partir de ciertos valores para x? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Si x fuera 0, la exponencial b a la 0 se dice 1, teniendo en cuenta que b positivo y no es 1, ojo. Ahora, si x es un número natural, así como la regla de la potencia, ¿no? Por ejemplo, si x fuera n, entonces b a la n se calcula multiplicando la base b n veces. Si x fuera un número entero negativo, por ejemplo, supongamos que es b a la menos n, donde n es entero positivo, esto se calcula como 1 sobre b a la n. Si x fuera una fracción irreductible, la potencia exponente fracción irreductible, lo pasamos a raíz. Ya está. El denominador índice y el numerador exponente. Ahora, si el exponente es un número irracional, entonces esto se hace mediante aproximaciones sucesivas. O sea, por ejemplo, si tienes 3 a la raíz cuadrada de 2, entonces esto no se puede calcular de manera exacta. Lo que se hace es ir aproximando a la raíz cuadrada de 2 con una cifra decimal o 2 cifras decimales o 3 cifras decimales. Mientras más cifras decimales toma, la aproximación es mucho mejor todavía, ¿ya? Pero no es posible encontrar exactamente el valor de 3 a la raíz de 2, sino esto, como les decía, se hace aproximando el número raíz cuadrada de 2 por algún racional, o sea, por algún decimal con una cifra, 2 cifras o más de 2 cifras, ¿no? Recuerda que raíz cuadrada de 2 es un decimal infinito no periódico. Muy bien. Eso con respecto al cálculo de lo que es la exponencial. Entonces, sea cual fuese el valor real de x, entonces la exponencial está definida para toda x. Claro, siempre y cuando b sea positivo y no es 1. Ahora, ¿qué pasaría si b fuera 1? Bueno, si b fuera 1 sería una constante, porque 1 a cualquier real es 1, entonces no es una exponencial, sería una función constante.
Ahora, ¿qué pasaría si b fuera negativo? Uy, lo que pasaría es que si b fuera negativo, la función no estaría definida para toda x. Habría problemas. Por ejemplo, si b fuera una constante, vamos a ponerle -1, entonces, si el exponente es un entero, sí hay regla, o sea, se puede calcular. El detalle es cuando el exponente es una fracción, por ejemplo, ¿qué pasaría si fuera un medio? O de repente si fuera -1 a la 2/3. Bueno, en este caso sí está definido, pero en este caso no está definido en R porque esto equivale a raíz cuadrada de -1. Entonces, cuando la base es negativa, no está definido para cualquier valor real de X. En cambio, cuando EB es positivo y no es 1, esto sí está definido con todo valor real de X. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Algunas propiedades algebraicas. A ver, vamos a ver brevemente algunas propiedades para manipular. A ver. Como propiedades elementales podemos decir, ¿no? En primer lugar, la exponencial tiene la propiedad, sea cual fuese el valor real de x, una exponencial siempre nos va a salir positiva. ¿Ya? Primera propiedad, decimos la exponencial para todo x real, b a la x siempre es positivo. ¿Ya? La exponencial es estrictamente mayor a 0. En segundo lugar, si tenemos el producto de dos exponenciales con bases iguales, entonces el producto de exponenciales con bases iguales se reduce colocando la misma base y sumando exponentes, ¿ya? Igual que la regla de la potencia. Si tenemos una exponencial elevado a un número n, ¿de acuerdo? N, cualquier real, entonces esto se reduce colocando la base y multiplicando exponentes, ¿no? X por n o n por x, da lo mismo. Ya está. ¿Qué más tenemos? La exponencial, por ejemplo, b a la menos x, ¿ya? B a la menos x lo podemos escribir como la inversa de b, todo esto elevado a la x. Ya está. Ah, y en producto, ¿no? Por ejemplo, supongamos tengo b a la x, entonces, si este b se podría expresar como el producto de otros dos números, por ejemplo, no sé, un r por un s elevado a la x, entonces esto sería r a la x por s a la x, ¿ya? Similarmente a la potencia, ¿no? Propiedades muy similares. Ya está. Bueno, estas son más que todo propiedades para hacer maniobras, ¿ya? Propiedades algebraicas. Bien, propiedades analíticas. Bueno, para hacer esto, vamos a hacer antes primero el gráfico de la función exponencial, ¿ya? Vamos a ver la representación gráfica. Ya está. A ver. Gráfica de la función exponencial. Muy bien, la gráfica de este modelo de función hay que trabajarlo en dos casos. El primer caso es de acuerdo a la variación de la base. A ver, ya. En primer lugar, vamos a determinar cuando la base es un número mayor a la unidad y en un segundo caso cuando la base es está entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces trabajamos dos casos, cuando la base es mayor a 1 y cuando la base está entre 0 y 1. Ya está. Muy bien. A ver, vamos a tomar un caso particular, ¿ya? Vamos a tomar un caso particular y ese caso particular nos vamos a usar de guía para hacer el caso general. A ver, por ejemplo, supongamos, pretendo graficar la función exponencial f en x igual 2 a la x, ¿correcto? Vamos a hacer el gráfico de esta función. Para esto voy a trazar voy a hacer una tabla de valores, ¿correcto? Voy a hacer una tabla de valores para x, voy a asignar valores en el dominio y voy a evaluar en la función, ¿no? Voy a lograr los valores de y. A ver. Muy bien, empezamos, por ejemplo, asignando a x el valor de 0. Recordemos que el dominio es todos los reales, está definido para toda x. Si a x lo hacemos 0, la función exponencial 2 a la 0 va a ser 1. Si a x lo hacemos 1, la exponencial 2 a la 1 sería 2. Si a x lo hacemos 2, la exponencial resulta 4, ¿correcto? Si lo hacemos 3, va a resultar 8, ¿no? Así. Ahora voy a tomar valores negativos. Enteros por facilidad. Si x fuera menos 1, entonces 2 a la menos 1 sería un medio. Si x fuera menos 2, entonces 2 a la menos 2 sería un cuarto.
Si x fuera menos 3, 2 a la menos 3 sería un octavo. Y así. Muy bien. Ahora, estos puntos, estos pares de puntos que hemos logrado a partir de la evaluación, vamos a llevarlo al plano. A ver. Ya está. Muy bien. A ver. Vamos a hacer una pequeña escala. Pequeñita nomás ya. Ya está. A ver, vamos a llevar los pares de valores. Para x0, y1. x0 es en el eje y. X igual a 0 es en el eje y. Y1 sería una unidad. Vamos a suponer que cada línea que he trazado mide 1. Entonces, para x0, y1 estamos hablando de este punto. Luego tenemos para x1, y2. x1, 1 a la derecha, y en su dirección y2, 2 hacia arriba, ¿no? x1, y2. Entonces, más o menos, aproximadamente cae por acá. Luego tenemos para x2, y4. x2, 2 a la derecha, y4, 4 hacia arriba. Entonces, haciendo las proyecciones, tendríamos aproximadamente este punto. Ahora, lo que sí voy a tener problemas es en el siguiente punto, ¿no? 3, 8. X igual a 3 sería 3 a la derecha y 8 hacia arriba. Bueno, dices mi escala hasta 5, 8, imagínalo, ¿no? Va a estar mucho más arriba. Bueno, intuitivamente vamos a suponer que está por acá. Ya está, así. Muy bien, ahora, para valores negativos de x, si x menos 1, y un medio. X igual a menos 1, una unidad hacia la izquierda del eje x y y un medio. Este es y1, y un medio aproximadamente tendría que ser a la mitad entre 0 y 1, ¿no? Más o menos por acá. Ya está. Si x fuera menos 2, y es un cuarto. Para x menos 2, 2 unidades hacia la izquierda, y un cuarto. Si esto es un medio, la mitad, perdón, si esto es 1, la mitad un medio, y un cuarto sería la mitad entre 0 y un medio, o sea, más o menos por acá. Más o menos. Ya está. Entonces, por acá sería menos 2 un cuarto. Menos 3 un octavo. X igual a menos 3 hacia la izquierda, y un octavo. Si esto es 1, la mitad un medio, y entre 0 y un medio la mitad un cuarto. Ahora entre 0 y un cuarto un octavo. Como que no se va a distinguir mucho en mi dibujo. Ya está. Bueno, más o menos por ahí. Imagínate, para menos 4 ya voy a tener muchos más problemas para llevar ese punto al gráfico, ¿no? Ahora, conforme al x le vas haciendo más negativo todavía, menos 5, menos 6, esta fracción, o sea, esto se convierte en una fracción con denominador demasiado grande, ¿no? Menos 4, 1 sobre 16. Para menos 5, 1 sobre 32. Para menos 6, 1 sobre 64. Entonces, lo que va a pasar es cada vez esto se va a hacer muy, muy pequeñito. La y va a tender a hacerse 0, pero jamás va a ser 0. Una exponencial jamás resulta igual a 0. Por lo tanto, claro, 2 a qué número le leo para que salga 0, es imposible, no es número real. Entonces, cuando x toma valores que van tendiendo hacia el menos infinito, las y casi se van haciendo 0. Entonces, de manera que la gráfica y0 es en el eje x, entonces, pero y casi se confunde con 0, pero no toca. O sea, por acá casi se confunde con el eje x, pero no lo toma, ¿no? Entonces, unimos los puntos, más o menos vamos a tener una curva de esa manera. Ya está. Ese es el tipo de curva que genera la función exponencial 2 a la x, en este caso cuando la base es mayor a la unidad. En general, toda exponencial de base mayor a 1 siempre genera una curva de ese tipo, ¿ya? Para toda exponencial de base mayor a 1. Imagina que si le pongo 3 a la x, 3 a la x sería mucho peor, ¿no? O sea, el crecimiento sería todavía mucho más amplio. Y si fuera un pi a la x, porque la base no necesariamente tiene que ser entera, es cualquier número real. Solamente que estamos suponiendo que la base en este caso es mayor a la unidad. Muy bien. Entonces vamos a, con esa idea, vamos a representar la gráfica en general de la función exponencial con la base mayor a 1. Entonces vamos a decir así. Ya está. El plano cartesiano, ¿correcto? X, X, Y. Origen, ya está. Y la gráfica, ¿ya? Siempre va a pasar, toda exponencial de base mayor a 1, ya toda exponencial de base mayor a 1, va a pasar por el punto fijo 0, 1, ya por ahí van a pasar todas.
por 0, 1. Ya que x igual a 0, b a la 0 es igual a 1, ¿no? Eso es para cualquier b positivo diferente de 1. Ya está. Entonces, el gráfico es de este tipo, ¿ya? Una curva que viene muy pegadito al eje X, intersecta al eje Y en 1 y va creciendo así. ¿Ya? Esa es la forma de la gráfica de la función exponencial con base mayor a unidad. Sale una curva, en este caso, que es creciente. También podría acotar a esto la siguiente información, en la cual también vale la pena que lo tomes en cuenta. Si sobre el mismo plano trazas la función identidad, la gráfica de la función identidad se encuentra, que es la bisectriz del primer y tercer cuadrante, se encuentra por debajo de la función de cualquier exponencial de base mayor a 1. ¿Ya? La gráfica de la función identidad cae por debajo de la y igual a x. Toda exponencial de base mayor a 1 tiene por curva, ¿ya? Una curva que está siempre por encima de la función identidad. Por si acaso, la función identidad no es asíntota. Asíntota se llama aquellas rectas en las cuales los puntos de la curva, a medida que vas avanzando, los puntos de la curva, con dicha recta, supuestamente asíntota, la distancia se hace más y más pequeñita, se va tendiendo a 0. Acá tú conforme vas avanzando, la curva se va alejando de la identidad, ¿ya? Porque esta se dispara, el crecimiento, pues, es bastante rapidísimo, ¿ya? Muy bien. Entonces, esa es la gráfica de la función exponencial con base mayor a la unidad. ¿Qué podemos, qué precisiones puedo decir acá, no? ¿Qué podemos afirmar acá? Este es el gráfico de f. Bueno, lo primero que podemos afirmar es que f es una función creciente. La función es creciente. Ya está. ¿Qué más podemos decir? Ya. También podemos decir lo siguiente. La función exponencial b a la x, ¿ya? Es mayor a x para toda x real, ¿ya? La exponencial es mayor a x, o sea, como le dije, ¿no? La gráfica de la exponencial siempre sale por encima de la identidad. Entonces, jamás ni siquiera va a ser tangente a la función exponencial. La exponencial siempre sale por encima, ¿ya? B a la x es mayor a x para todo x real. Claro, esto estamos considerando con base mayor a 1, ojo, bajo esa consideración, ¿no? Que es lo que estamos trabajando en esa parte. Eso con la exponencial mayor a la unidad. ¿Qué más? La gráfica tiene una asíntota. Sí tiene asíntota, pero la asíntota no es la recta y igual a x. En este caso, ¿quién es la asíntota? La asíntota es el eje x. Esta recta que coincidente con el eje x es su asíntota horizontal. ¿Por qué? De acuerdo a lo que habíamos hecho en la evaluación, conforme al X lo hacemos más y más pequeño, entonces las imágenes también se hacen muy pequeñitas, son positivas las imágenes, pero van tendiendo hacia 0, ¿ya? Van tendiendo, o sea, entre los puntos de la curva y el eje X, cada vez la distancia se hace más pequeñita, casi la distancia tiende a ser 0. Entonces, por acá decimos, el eje X tiene como asíntota horizontal, tiene como asíntota horizontal, ¿ya? Al eje X. Ya está. Tiene como asíntota horizontal al eje X. Muy bien. Entonces, la función es creciente. La exponencial es mayor a X para todo X real cuando la base es mayor a 1. La gráfica siempre está por encima de la función de identidad. Tiene como asíntota horizontal al eje X. La ecuación del eje X en el eje XY igual a 0, ¿no? Esa es su ecuación. ¿Qué más podemos decir? Ah, ya. El rango, también me olvidaba. ¿Qué propiedad tiene el rango de la función? A partir de la gráfica, el rango lo podemos lograr proyectando los puntos de la curva hacia el eje de las Y. Cuando hace la proyección al eje Y, ya, estos puntos como se van confundiendo casi con el eje X, al hacer la proyección al eje Y, va a salir casi en 0, ¿no? Casi en el origen. Pero nunca llega a ser, nunca llega a tocar al eje, acá al origen. ¿Por qué? Porque la exponencial jamás es 0, ¿ya? Entonces, el rango de la función exponencial es el intervalo de 0 al más infinito, ¿ya? El rango es el intervalo de 0 abierto al más infinito, lo que equivale a decir los reales positivos. Acá también podría hacer esa precisión. En la exponencial, conforme x se hace más grande, cuando x tiende al infinito, cuando x se hace todo, o sea, le das x un valor cada vez más grande, ¿no? Para x le das un valor, coges por acá, por ejemplo, proyectas a la curva, proyectas al eje y. Tomas otro,
otro valor, proyectas a la curva. Como esto crece rápidamente, entonces cuando vas a valores X más grandes, proyectas al eje Y, va a salir por la parte superior del eje Y. ¿No? Esta es una recta numérica. Entonces la parte superior quiere decir que se va hacia el más infinito. Cuando X tiende al más infinito, la función también se va hacia el más infinito. En cambio, cuando X tiende al menos infinito, cuando a X le da valores más y más pequeños tendiendo al menos infinito, proyectas a la curva, proyectas al eje Y y la proyección casi tiende a ser 0. ¿Ya? Muy bien. Esas precisiones con respecto a la exponencial de base mayor a 1. Ahora, con relación a la exponencial con base entre 0 y 1. Ya está. Ya. Segundo caso. ¿Qué pasa cuando la base está entre 0 y 1, no? Vamos a también tomar un caso particular. ¿Ya? Vamos a tomar un caso particular si la base estuviera entre 0 y 1. Muy bien. A ver, vamos a tomar esta función. A ver, vamos a considerar f de x igual 1 medio a la x. Ya está. Exponencial con base 1 medio entre 0 y 1. Ya. Hacemos su tabla de valores. Valores para x, valores para la función. A ver, empezamos con enteros. Con el 0 primero empezamos. Con x igual a 0, el exponencial sale 1. Si x es 1, sale 1 medio. Si x es 2, sale 1 cuarto. Si x es 3, sale 1 octavo. Ahora vamos con valores negativos. Si x fuera menos 1, 1 medio a la menos 1, perdón, 1 medio a la menos 1 sería 2. Si x fuera menos 2, 1 medio a la menos 2, el menos invierte, recuerda eso, saldría 4. Si x fuera menos 3, 1 medio a la menos 3, saldría 8. Ya está. Ahora, a partir de esa tabla de valores, vamos a construir el plano y vamos a tratar de llevar los puntos obtenidos de la tabulación. Hacemos una pequeña escala. Ya está. A ver, 0, 1. Otra vez, igual que la anterior, 0, 1. Para x0, y1, estamos hablando de este punto del eje y. Ya está. 1, 1 medio. X igual a 1, 1 a la derecha, y 1 medio. Como esto es 1, acá es 0, 1 medio, bueno, a la mitad aproximadamente, ¿no? Vamos a suponer que está por acá. Ya está. Por este punto sería. Luego tenemos el par 2, 1 cuarto. X igual a 2, 2 a la derecha, y 1 cuarto. Si acá es 1 medio, 1 cuarto sería todavía la mitad. Entonces, aproximadamente va a caer por acá. Ahora, para x igual a 3, 1 octavo. Entonces, acá es 0. Si acá es 1, la mitad 1 medio, la mitad 1 cuarto, la mitad de entre 0 y 1 cuarto, 1 octavo, ¿no? Entonces, casi ya voy a tener problemas para ubicar los puntos. Vamos ahora para x negativo. Menos 1, 2. X igual a menos 1, 1 a la izquierda, y 2. 2 hacia arriba. Ya está. Aproximadamente por acá. Si x es menos 2, y es 4. Para x igual a menos 2, y 4. Por acá más o menos. Ya está. Y 4. ¿Qué más? X igual a menos 3, y 8. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Bueno, va a salir muchísimo más arriba, ¿no? Voy a tener problemas, va a faltar el plano para ubicar ese punto. Bueno, entonces con esos puntos vamos uniéndolos y vamos a ver el tipo de gráfica que se va formando. Entonces vamos teniendo una curva que por acá también casi se va a confundir con el eje X. O sea, sale una curva decreciente, ¿no? Esa es la forma de la curva de las exponenciales con base entre 0 y 1, ¿no? Van saliendo curvas decrecientes. Si la base mayor a 1 va saliendo creciente de esa forma, si es base entre 0 y 1 va saliendo de esta manera, ¿ya? Sale una curva decreciente. Ya está. A ver, entonces vamos a generalizar. Entonces, de manera general, la exponencial de base entre 0 y 1, ya, vamos a colocarlo por acá. A ver.
va a pasar por el punto 0,1, ya pasa por el punto 0,1, y es una curva así, ¿no? Decreciente. Pasa por ese punto y casi va a tender a confundirse con el eje X. Ya está, de esa manera. Ya, entonces, esa es la gráfica de la función exponencial o el tipo de gráfica que resulta de la función exponencial con base entre 0 y 1. ¿Qué precisiones podemos hacer? A ver, en este caso, considerando que la exponencial tiene base entre 0 y 1, bueno, la función en este caso sale decreciente. F es decreciente. 1. 2. ¿Qué más? Bueno, acá dijimos que la exponencial siempre es mayor a la identidad para todo x real. Bueno, ahí también podemos hacer una precisión similar, pero no con la función identidad, porque la gráfica de la función identidad, esta sería una recta que sí intersecta la exponencial. Más bien lo que sí podemos precisar es con respecto a la función y igual a menos x, con la que biseca al segundo y al cuarto cuadrante. Ya con esa sí. Ahí está. Esta recta es y igual a menos x. Ya está. Entonces decimos, la exponencial b a la x resulta mayor, porque sale por encima, a menos x, a la función menos y igual a menos x para todo x real. Claro que esto es cuando la base está entre 0 y 1. Ya está. ¿Qué más? También, en este caso, la asíntota horizontal tiene asíntota horizontal. La asíntota horizontal es el eje X. Entonces, cuando la base es mayor a 1 o la base está entre 0 y 1, en cualquiera de las dos situaciones, el eje X siempre es asíntota, ¿no? Entonces, acá también hacemos la referencia. Tiene como asíntota horizontal, ya, como asíntota horizontal al eje X. Al eje X, ya está. Luego, también podemos hacer precisión con relación al rango. El rango también en este caso, si hace la proyección de los puntos de azul hacia el eje de las Y, la proyección va a caer muy cercana a 0, pero nunca lo llega a tocar al 0. ¿Ya? El rango es el intervalo abierto de 0 al más infinito. ¿Ya? Así, ya está. Entonces, la coincidencia entre la una y la otra es, bueno, la asíntota horizontal, los dos tienen asíntota horizontal al eje X, esa es una coincidencia, y también con relación al rango, ¿no? Ya sea la base mayor a 1 o la base entre 0 y 1, el rango en cualquiera de los casos de la exponencial siempre es de 0 abierto al más infinito. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más podemos aseverar? Ya está. A ver. Bueno, también para el caso de las ecuaciones exponenciales, ¿no? Para las ecuaciones elementales. A ver, podemos decir lo siguiente. Ya. A ver, para ecuaciones e inecuaciones. A manera de un par de notas. A ver, nota número 1. Por ejemplo, si tenemos la exponencial b a la x1, a ver, supongamos, vamos a dar rigurosidad, para b positivo diferente de 1. Ya está. B a la x1 igual a B a la x2. Ahí está. En una igualdad de exponenciales, ¿no? Siempre desde la época escolar nos han dicho, ¿no? En una igualdad, si las bases son iguales, la relación que debe haber entre los exponentes es que sean iguales, ¿cierto? Ya. Esa afirmación es cierta, ya. Esa afirmación es cierta, pero eso es cierto para funciones exponenciales. ¿Por qué? Porque la función exponencial es o bien creciente o bien sale decreciente. Si la base mayor a 1 es creciente, si la base entre 0 y 1 es decreciente. Ahora, si una función es creciente, recordemos que toda función creciente es inyectiva. Y si una función es decreciente, también es inyectiva. Entonces, recordando la definición de función inyectiva, una función es inyectiva si, dados x1, x2 en su dominio, ¿no? x1, x2 en el dominio, tales que si f de x1 es igual a f de x2, eso implica
x1 igual a x2, ¿no? Eso es con respecto a la definición de función inyectiva. Si x1 y x2 son del dominio y f de x1 es igual a f de x2, eso implica x1 igual a x2. Entonces, esta definición lo verifica la función exponencial porque la función exponencial es inyectiva, ¿correcto? Entonces, esta f, si es f de x igual a b a la x, entonces yo tendría por acá f de x1 sería b a la x1 igual a f de x2, que es b a la x2, ¿no? Entonces, como la función exponencial es inyectiva, si esto ocurre, entonces la consecuencia x1 igual a x2 es cierta. Claro. ¿De acuerdo? Eso porque la función es inyectiva. ¿Qué más? Para el caso de las inecuaciones. Cuando vamos a enfrentar inecuaciones exponenciales, ¿ya? Desigualdades que conllevan exponenciales, a ver, vamos a tener en cuenta el siguiente criterio. A ver. Sea el problema. A ver, supongamos, dado el problema, b a la x1, tomemos el caso menor que b a la x2. Ya está. Supongamos b es un positivo diferente de la unidad. Entonces, en una desigualdad de bases iguales, ¿correcto? ¿Qué relación podemos establecer entre los exponentes? Bueno, esto tiene que ver con lo que es el crecimiento o decrecimiento de la función. Dos casos. Habría que trabajar bajo el supuesto caso que cuando la base es mayor a 1 y cuando la base está entre 0 y 1. Porque si la base es mayor a 1, la función es creciente, y si la base está entre 0 y 1, la función es decreciente. Recordemos definición de función creciente. Una función se dice es creciente, ya una función es creciente si para x1, x2 del dominio de f, tales que x1 es menor a x2, entonces eso implica que f de x1 es menor a f de x2. Definición de función creciente. Ahora, pero, ese es en el modo estricto la definición de función creciente, pero también es válido la vuelta. La vuelta también es cierta. La vuelta también es verdad. ¿Ya? Es decir, si f de x1 es menor que f de x2, eso implica también x1 menor que x2. O sea, los dos casos valen, los dos. Vale tanto la ida como también vale la vuelta. Los dos hechos son ciertos. Entonces, esto, por ejemplo, esta definición lo cumple la exponencial con base mayor a 1. Si es una función exponencial con base mayor a 1, es creciente, cumple esta definición. Entonces yo diría acá, si f de x es la exponencial b a la x con b mayor a 1, entonces esto cumple esta regla. Entonces, si f de x es b a la x, f de x1 sería b a la x1 y f de x2 sería b a la x2. Entonces, b a la x1 menor que b a la x2, ¿eso qué implica? Eso implica x1 menor que x2. Entonces, si tengo una desigualdad de este tipo, en la cual participan exponenciales con bases iguales, para establecer la relación de exponentes, ¿correcto? Esto dependerá de la base. Primer caso, si la base es mayor a la unidad, entonces los exponentes hacen el mismo orden que las exponenciales. O sea, diremos x1 menor a x2. ¿Por qué? Porque la función exponencial es creciente cuando la base está entre 0 y 1. Pero ¿qué pasa si la base está entre 0 y 1? Si la base está entre 0 y 1, entonces no cumple esta definición. Cumple la definición de función decreciente. ¿Y qué dice la definición de función decreciente? Si x1 y x2 son del dominio con x1 menor a x2, entonces f de x1 ya no es menor, es mayor a f de x2. Es decir, la relación entre las x y sus imágenes es opuesta. Si acá es menor para las x, mayor para las imágenes. Si es mayor para las y, es menor para las x, ¿no? Hacen relación opuesta cuando la función es decreciente. Entonces, en este caso, si la base está entre 0 y 1, estamos hablando de funciones que son exponenciales, que son decrecientes. Como es decreciente, si las imágenes hacen el orden menor que, las preimágenes, o sea, las x, hacen el orden opuesto. O sea, habría acá el orden mayor que. Eso se justifica porque la exponencial de base entre 0 y 1 es una función decreciente. ¿Ya? Entonces, este hecho para las ecuaciones y esto para las inecuaciones. Bueno, hay algo más, sí, hay algo más que me estaba olvidando, ¿ya? Un hecho también interesante.
A ver, vamos a poner nota número 3. La función exponencial, ya, la función exponencial f de x igual a b a la x, verifica la siguiente ecuación. La función f de x b igual a b a la x con b positivo diferente de 1 verifica. ¿Qué propiedad verifica? Verifica que f de la suma de xy, f de suma, ¿ya?, es igual a f de la primera, f de x, por f de la segunda, f de y, ¿ya? La función exponencial verifica esa propiedad. F de suma es igual a f de x por f de y. Esto es válido para todo xy real. A ver, vamos a colocarlo por acá al costadito. F de x más y igual a f de x por f de y para todo xy real. Así, ¿ya? ¿Cómo verificamos que esta función verifica esta ecuación? Es fácil, pues. Si tenemos la ecuación f de x es b a la x, f de x más y sería b a la x más y. F de x es b a la x y f de y es b a la y. Efectivamente, ¿no? Esta exponencial b en suma es igual a producto de b a la x por b a la y, pues, ¿no? Efectivamente es cierto. Ya, entonces la función exponencial verifica, esto se llama ecuación funcional. Ya, esta también es una de las ecuaciones de Cauchy. Ya, justamente aquella función que cumple que f de x más y es f de x por f de y, una de las funciones que verifica es la función exponencial. Si recuerdan, en la primera clase que hicimos en funciones, yo les decía, la función f que cumple que f de suma es igual a suma de f's, ¿no? Para todo xy, f de x más y igual a f de x más f de y. ¿Quién verificaba esa propiedad? ¿Se acuerdan? ¿Qué funciones verifican esta propiedad? Las funciones que cumplen esa propiedad son las funciones de este tipo. Son las funciones f de x igual a por x, ¿no? Donde a es cualquier real. Si a fuera 0, a puede ser cualquier real. Si a fuera 0 sería la función nula. Y si a no es 0 sería la función lineal, ¿ya? Entonces, esta función, la regla de esta función, f igual a x, cumple esta ecuación funcional. Esta ecuación funcional f de x más y, que es igual a f de x por f de y, lo verifica la función exponencial. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Ya. Bueno, eso con respecto a la función exponencial. Muy bien. Vamos ahora a la función logaritmo, ¿ya? Vamos a la otra parte ahora. La función logaritmo. La función logaritmo es la inversa de la función exponencial, ¿ya? La función logaritmo es la inversa de la función exponencial. A ver. Decimos por acá, función logaritmo. Ya está. Muy bien. Esta función, ¿ya? Esta función, la función logaritmo es la inversa de la función exponencial. Es la función inversa de la exponencial. Se denota por vamos a representarlo así, como g de x igual logaritmo de x en base b, ¿no? Donde b, constante que debe ser positiva, diferente de la unidad. Ahí está, ¿ya? Esa es la regla de correspondencia de la función logaritmo, esa es su regla. Muy bien. Ahora, ¿cómo se calcula el logaritmo? ¿No? ¿Cómo se va a calcular el logaritmo? Por acá digo, donde además tengas en cuenta
además, tengas en cuenta, que, a ver, la regla del logaritmo. Uno dice, logaritmo de x en base b es igual a y si solo si la base b elevado a la y es igual a x. Es decir, el logaritmo, el valor de un logaritmo es el número, se dice así, ¿no? Es el número que voy a elevar a la base de tal manera que el resultado de esa operación de elevar la base a la y me salga el número x, ¿no? De por resultado de valor de x. Ya, entonces, el valor del logaritmo es el número al cual debo elevar la base de modo que el resultado me dé el número x, ¿no? Eso sería, en palabras, esta regla que tenemos acá. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Ah, otro hecho interesante. ¿Cuál es el dominio de esta función logaritmo? Ya. Como la función logaritmo es la inversa de la función exponencial, recordemos la definición de inversa, ¿no? Si una función f va de a en b, si f es una función que va de a en b, su inversa es el retorno, pues, ¿no? Su inversa es la que va de b hacia a, ¿cierto? Ahora, la función exponencial es inyectiva. Como es inyectiva, tiene inversa. Efectivamente, ¿quién es la inversa? La inversa es el logaritmo. ¿Ya? La inversa es el logaritmo. ¿Qué más? Ya. Lo que es dominio para f, en este caso A, suponiendo que A es el dominio para f, entonces ese dominio para f, para la inversa, es su rango. Es el rango de la inversa, ¿no? Lo que es rango de f, para la inversa viene a ser su dominio. Ahí está, ¿ya? Así. De manera que la función logaritmo, ¿ya? ¿Para quién está definida? La función logaritmo está definida para x que se encuentra ¿dónde? Ya. El dominio de la función logaritmo es el rango de la función exponencial. ¿Y cuál es el rango de la función exponencial? El rango de la función exponencial es de 0 al más infinito, ¿cierto? Ese es el rango de la exponencial. Ese rango de la exponencial es dominio para la función logaritmo. Es decir, el intervalo de 0 al más infinito hace de dominio para la función logaritmo. ¿Ya? De esa manera. Muy bien. Eso entonces con relación a la parte de la representación de la función logaritmo, que es la inversa de la exponencial, cómo se calcula un logaritmo, ¿no? Esta es la regla que nos va a permitir lograr el valor del logaritmo. ¿Qué más? El dominio, ¿para qué valores de x está definida, no? Entonces, en un logaritmo, x solamente puede tomar valores que se encuentran en el rango de la exponencial, que es el intervalo de 0 al más infinito. La base, así como la exponencial, tiene que ser positiva y diferente de la unidad. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, vamos a ver a continuación las propiedades algebraicas. ¿Ya? Vamos a ver rápidamente las propiedades algebraicas del logaritmo. A ver, propiedades para hacer maniobras. Luego hacemos su gráfica. No, lo mismo que la exponencial, vamos a extraer una réplica de lo que hemos trabajado en la función exponencial. Muy bien, a ver. Propiedades operativas. En primer lugar, bueno, esto sale como consecuencia inmediata de que la exponencial con el logaritmo son funciones inversas. Por acá digo, a ver. Si tenemos, por ejemplo, un número positivo b diferente de 1, elevó a un exponente que sea logaritmo b al logaritmo de x en base b. ¿A qué es igual todo eso? ¿A qué se reduce todo eso? Ya. La función exponencial con el logaritmo hemos dicho que son funciones inversas, ¿no? Como son inversas, entonces la composición de ellas es la identidad. ¿Quién es la identidad? Y igual a x. ¿Ya? Si f es la función exponencial, si f es esta función b a la x y g es el logaritmo,
Entonces, la composición entre estas resulta la identidad, o sea, resulta X. Ya, mira. Debido a esto, ya, debido a este hecho, porque F y G son inversas, entonces F o G se escribe así, ¿no? F o G en X se escribe, ¿correcto? F en G de X. Pero como F con G son inversas, la compuesta sale identidad. O sea, ¿qué sale esto? Esto sale de identidad, que es X. Ya está. Ahora, ¿qué es F? F de X es B a la X. Si F de X es B a la X, F de G, F de X B a la X, F de G sería B a la G. Así. ¿Pero qué es G de X? G de X es logaritmo de X en base B. Ya está. Y de ahí tenemos entonces que X es igual a B al logaritmo de X en base B. Entonces, cuando tienes una especie de exponencial con base constante, positiva diferente de 1, porque es base del logaritmo, y exponente del logaritmo, cuya base coincide con la base de la exponencial, si estos son iguales, se absorbe porque son inversas y todo resulta la identidad X. Ya está. Entonces, B al logaritmo de X en base B resulta X solamente, ¿ya? Eso porque, directamente, ¿no? Porque el logaritmo con la exponencial son funciones inversas. Siguiente hecho. 2. Si tenemos una suma de logaritmos, ¿no? Una suma, por ejemplo, logaritmo de x1 en base b, sumándose con logaritmo de x2 en base b. Una suma de logaritmos de igual base, ¿a qué se reduce? Una suma de logaritmos de igual base se reduce colocando un solo logaritmo, la misma base, y en el número se coloca el producto, ¿no? x1 por x2. Ya está, ¿correcto? x1 por x2. Claro que esto vale siempre y cuando tanto x1 como x2 sean positivos, ¿no? Porque un logaritmo solamente está definido para números positivos. No existe logaritmo para un número negativo. También podemos decir una resta de logaritmos con bases iguales. Si tenemos una resta de logaritmos con bases iguales, esto se reduce a un solo logaritmo de la misma base y el número, el cociente. El número de la primera, que es x1, dividido por el número de la segunda, que es x2, ¿ya? Resta de logaritmos con bases iguales, un solo logaritmo, la misma base, y divido los números, hago el cociente. El número de la primera entre el número de la segunda. Ya está. ¿Qué más? Siguiente. Supongamos tengo el logaritmo aplicando a una potencia en la base B. Ya. ¿Esto a qué es igual? Muy bien, supongamos, bueno, n puede ser un entero, puede ser una fracción, no hay problema. El punto es el siguiente, si tienes logaritmo de una potencia, correcto, el número está en potencia, este exponente lo puedes parar atrás a multiplicar el logaritmo. Pero eso sí, para que este argumento sea válido, o sea, esta n, digo, baja a multiplicar, multiplica y queda el logaritmo de x en base b, pero debo ser cuidadoso de que eso es válido siempre y cuando lo que estás dejando en la base sea positivo, ¿ya? Siempre y cuando lo que estás dejando en la base sea positivo para que el logaritmo esté definido, ¿ya? Vamos a ponerle por acá x1, ¿ya? Así. Entonces vamos a considerar por acá, vamos a formalizar para x1, x2 positivos. Para x1, x2 positivos, b positivo que es base, diferente la unidad, ¿ya? Vamos a ser rigurosos en ese sentido. ¿Ya? Entonces, cuando tienes logaritmo de potencia, si este exponente quieres pasarlo atrás, multiplicar el logaritmo, no hay problema, lo puedes pasar atrás, pero siempre y cuando lo que estás dejando, el x1, sea positivo. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, otro hecho que sirve para lo que es el cambio de base. Por ejemplo, vamos a poner acá ya. Esto es relacionado a lo que se llama el cambio de base. Entonces, por ejemplo, tengo el logaritmo de x1 en base b, ¿ya? Quiero llevar este logaritmo a otra base, ¿ya? Si quiero llevarlo a otra base, entonces le tomo el logaritmo al número y lo divido por el logaritmo de la base, así, por el logaritmo de la base. Y a los dos logaritmos lo paso a la misma base. Por ejemplo, si lo paso arriba en base C, entonces abajo también lo paso a base C. Lógicamente, esa base que voy a elegir se supone que tiene que ser positiva y diferente de la unidad, ¿no? Para que esté bien definido cada logaritmo. Entonces, de esa manera practico el cambio de base. Tomamos logaritmo al número y lo dividimos entre el logaritmo de la base, ¿no? Y a los dos lo llevamos a la base que nosotros vayamos a decidir.
Esto se practica, por ejemplo, cuando uno en ciertas aplicaciones hay logaritmos, pero con bases distintas. Entonces, lo ideal es tener bases iguales para aprovechar las propiedades 2 y 3, que son las propiedades más fuertes que nos sirven para reducir, ¿no? Con la propiedad 2 y 3, una suma o una resta de logaritmos con bases iguales, lo reducimos a uno solo, ¿ya? Y bueno, una consecuencia de esta propiedad 5, ¿ya? Es cuando tienes un producto de logaritmos. Por ejemplo, tengo el logaritmo de x1 en base b multiplicándose por logaritmo de b en base c. Ya. Esto de acá es una consecuencia de lo anterior nomás. En este producto de logaritmos hay la suerte de que un logaritmo, la base de uno de los logaritmos es igual al número del otro logaritmo. Entonces, cuando una de las bases es igual al número del otro, podrías simplificar y colocas el logaritmo del número que queda, en este caso x1, y con la base que queda de las dos, que sería c. Ya está. Ahora, esto es consecuencia de lo anterior. Es lo mismo que esto. Mira, si esto tú lo vas a multiplicar a él, porque este es cociente, eso pasa a multiplicar, tienes logaritmo de x1 en base b, y le multiplica logaritmo de b en base c, y te va a quedar logaritmo de x1 en base c. O sea, es idéntico, es lo mismo nomás. Solamente que uno, bueno, usualmente lo presenta como producto de logaritmos, y suele señalar, si la base de uno es igual al número de otra, entonces simplifica y escribes el logaritmo del número que queda con la base. Esta propiedad se extiende, ¿no? Si hubieran más factores, análogamente también podemos seguir practicando, ¿ya? Muy bien, vamos a ver a continuación ahora la parte de la gráfica y las propiedades analíticas, ¿ya? Vamos a ver esa situación ahora. Ya, muy bien. Entonces, estamos en el punto de estudiar la parte de la gráfica. Pero también sería bueno recordar lo que dijimos la semana anterior, ¿no? Cuando tenemos la gráfica de una función, si queremos graficar a su función inversa, se traza la recta y igual a x y esa recta se usa eje de simetría, ¿no? De tal manera que al reflejarlo se obtiene su inverso. Vamos a aprovechar eso para no entretenernos en esa situación de las tabulaciones y todo eso. A ver, entonces vamos a ver ahora representación gráfica. Gráfica de la función logaritmo. Recordemos que si una función es creciente, su inversa también es creciente. Si una función es decreciente, la inversa también es decreciente. Muy bien. A ver. La exponencial con base mayor a 1 es creciente. Su inversa, que es el logaritmo de base mayor a 1, también va a ser creciente. Entonces, vamos a considerar dos casos. Caso número 1, para cuando la base es mayor a la unidad. A ver, si la base es mayor a 1, ¿cómo va a resultar el gráfico de la función logaritmo? Ya está. Entonces, tendríamos así. Del plano cartesiano, ¿correcto? A un ladito voy a dibujar la función
exponencial de base mayor a 1, que lo hicimos en la anterior parte, y dijimos así. La exponencial con base mayor a 1 es una curva que tiene por asíntota al eje X, casi por acá pegado, intersecta al eje Y en el punto 1 y crece, ¿no? Crece. Ahí está, de esa manera. Muy bien, dijimos también que la gráfica de la función exponencial está por encima de la función identidad, que es la recta y igual a x, al primer y tercer cuadrante. Muy bien, entonces, esa es la gráfica de la función identidad. Ahora, vamos a reflejar esta curva con relación a la recta y igual a x. Si haces el reflejo, ¿qué es lo que va a resultar? ¿Cómo te va a salir el reflejo? Por ejemplo, este es el punto 0, 1. Entonces, para la inversa, intercambio las componentes, sería el par 1, 0. Por acá. A ver, el reflejo, por ejemplo, de este punto está por acá. El reflejo de estos puntos con relación a esta recta, más o menos te va a salir por acá. Así. Ese va a ser el reflejo de todos estos puntos con respecto a la recta y igual a x, ¿no? Es como que tienes esta curva, lo reflejas, lo llevas hacia abajo, te va a salir así. El reflejo de esta curva con respecto a la recta y igual a x te va a salir, no, todos estos puntos, si lo reflejas con respecto a esa recta, te va a salir más o menos, a ver, si la mano no me falla, algo así. Eso es lo que va a ir saliendo. Entonces, ese es el tipo de gráfica que va a salir, en este caso, para la función inversa de la exponencial de base mayor a 1, lo cual va a corresponder al logaritmo. Ahora, la función exponencial crece, el logaritmo que es su inversa también crece. O sea, no vayas a pensar que esto se da la vuelta hacia abajo. No, esto se sigue yendo hacia arriba, se va hacia arriba, ¿ya? Solamente que el crecimiento es lento. Ya está. Así como la exponencial de base mayor a 1, su gráfica sale por encima de la recta y igual a x, y como la inversa es el reflejo, entonces el reflejo, toda la gráfica va a estar por debajo de la función y igual a x, por debajo de la recta y igual a x. Ya está, entonces por acá voy a trazar aproximadamente la recta y igual a x. Ya está. Y la gráfica del logaritmo sale por debajo, ¿no? Pasa por el punto 1, 0 y va a salir así, aproximadamente. Crece lento, ya, crecimiento es lento. Acá su asíntota viene a ser el eje Y es asíntota, ¿ya? De esa manera. Muy bien. Ya está. Gráfica de la función logaritmo con base mayor a la unidad. Ahora, de repente por aquí alguien podría imaginar y decir, profesor, por acá me parece, por la tendencia de la curva, no habrá una recta horizontal que sea asíntota a esa curva. No, no hay asíntota horizontal. ¿Por qué? La función exponencial con base mayor a 1 tiene por dominio todos los reales y su rango es el intervalo de 0 al más infinito. La función logaritmo, que es su inversa, su dominio es de 0 al más infinito y su rango es los reales. O sea que esta curva, ya, esta curva que tú ves acá, creciendo pero lento, pero es creciente. Cuando tú haces la proyección hacia el eje de las Y, ya que el rango es todo R, entonces la proyección va a cubrir todo el eje Y, porque el rango es todos los reales. Entonces, esta medida que crece, crece lento, si bien es cierto, sí, crece lento, pero crece. De manera que cuando hace la proyección al eje Y, la proyección cubre a todo el eje Y. Ya, entonces tiene asíntota vertical, más no asíntota horizontal. Muy bien, a ver, ¿qué podemos precisar de esta función? ¿Qué propiedad le podemos atribuir? Ya, a ver. Podemos decir, bueno, al igual que la función exponencial, ¿no? La función g, ¿no? Esta es la gráfica de g. Estamos considerando que g es logaritmo de x en base b, no olvide, ¿ya? Esta función, a ver, g es creciente. Es creciente. ¿Qué más? El logaritmo de x en base b es menor a la función identidad, ¿no? Para toda x, pero no para toda x real, sino para toda x mayor a 0, ¿no? Para toda x del intervalo 0 al más infinito. Claro, eso es cuando la base es mayor a la unidad. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? La gráfica tiene como asíntota al eje Y.
tiene asíntota vertical al eje Y. Al eje Y. Ya está. ¿Qué más? Tiene asíntota vertical al eje Y. El rango de esta función, bueno, de la misma definición, ¿no? El rango de la función logaritmo es el dominio de la exponencial, que es todos los reales. Ya. Ahora, cuando x toma valores muy grandes, cada vez x se hace más y más grande, ¿qué pasa con el logaritmo? El logaritmo hemos dicho que crece en forma ilimitada. La proyección cubre todo el eje Y. Entonces, cuando x tiende al infinito, el logaritmo también se va al más infinito. Cuando x se aproxima a 0 por su derecha, saída 0, cuando x se aproxima por 0 por su derecha, proyectas a la curva, proyectas al eje Y. Conforme te acercas al 0, las imágenes se van yendo hacia el menos infinito. ¿Ya? Eso entonces, con relación al logaritmo con base mayor a 1. Vamos ahora con base entre 0 y 1. Ya está. Entonces, ahora, ¿para cuándo la base está entre 0 y 1? Muy bien. Entonces, nuevamente, voy a aprovechar la gráfica de la función exponencial con base entre 0 y 1 para graficar la inversa, ¿no? Que es el logaritmo. Ya está. La exponencial con base entre 0 y 1 es decreciente. Su inversa, que es el logaritmo, también es decreciente. A ver. ¿Cómo es la gráfica de la exponencial cuando la base está entre 0 y 1? Si la base está entre 0 y 1, la exponencial sale así. Intersecta en 0, 1 y casi se va a confundir con el eje X, ¿no? Asíntota horizontal. Ahora, trazo la recta Y igual a X. Trazamos la recta Y igual a X. Ya está. Y toda la curva lo reflejamos respecto a esa recta. Ya está. A ver, ¿quién sería su reflejo? ¿Qué daría su reflejo? A ver, vamos a ver. Ya. Este punto 0, 1 para la inversa sería 1, 0. Aprox. Ya está. El reflejo de estos puntos de la curva con respecto a esta recta sería más o menos así. Ahí está, ahí. Pasa por este punto, no olvidemos, ¿correcto? El reflejo de esta curva con respecto a esta recta, su reflejo de esto sería más o menos así. Ahí está, de esa manera. Entonces, esa es la forma que va a tener la gráfica de la función logaritmo cuando la base está entre 0 y 1. Sale una curva decreciente. Asíntota el eje Y, claro, y así, va decreciendo. Lentamente también es el decrecimiento, ¿ya? Acá casi se confunde con el eje Y, ya que en el dominio X es estrictamente mayor a 0, tiende a 0, pero no toma el 0. El corte al eje X es en 1. Acá también es en 1, ¿ya? Muy bien. Curva decreciente. Ya está. A ver, ¿qué más decimos? Ya. Entonces, a ver. En este caso, la función logaritmo G es decreciente. Decreciente. ¿Qué más? A ver. En la anterior dijimos que el logaritmo sale por debajo, ¿no? Por debajo de la recta y igual a x. En este caso, con relación al logaritmo con base entre 0 y 1, podemos decir que sale por encima de la recta y igual a menos x. Ya, si esta es la recta y igual a menos x, entonces decimos logaritmo de x en base b es mayor, porque la gráfica sale por encima, mayor a menos x. Para toda x mayor a 0, ¿no? Porque para x negativo ni 0 tiene sentido el logaritmo. Para toda x mayor a 0, claro, que esto es cuando la base, claro, está entre 0 y 1, ¿no? Ya está. ¿Qué más? La asíntota vertical igualito, ¿no? Tiene asíntota vertical al eje Y. ¿Cuál es la ecuación del eje Y? La ecuación del eje Y es x igual a 0, ¿no? En todo el eje Y, x vale 0. Y el rango de la función es los reales también acá, ¿ya? Muy bien, el rango de G, ¿ya?
el rango de g, que estamos llamando así, a la función logaritmo. Ya está. ¿Qué más? Bueno, también con relación a las ecuaciones e inecuaciones en logaritmo. Algo similar a la función exponencial. Ya, a ver. Precisiones con relación a las ecuaciones e inecuaciones. Pero antes, bueno, sí, vamos a hacer esas precisiones. A ver. Nota. Ya. En primer lugar, tengo logaritmo de x1 en base b igual al logaritmo de x2 en base b, ¿no? Una igualdad de logaritmos, ya está. Supongamos que f de x, o g de x, ¿no? G de x es igual logaritmo de x en base b. Ya. Entonces, esto de acá sería g de x1 igual a g de x2. Entonces, como g es inyectiva, porque el logaritmo, cuando la base mayor a 1 o está entre 0 y 1, es creciente o bien decreciente, entonces es inyectiva. Entonces, si g de x1 es igual a g de x2, ¿eso qué implica? Eso implica x1 igual a x2, porque es inyectiva. Claro, pero eso también es cierto siempre y cuando tengas en cuenta que tanto x1 tiene que ser positivo, x2 tiene que ser positivo, y lógicamente, como es inyectiva, x1 igual a x2. En el caso de la exponencial no dijimos nada de x1, x2, ¿por qué? Porque en la exponencial el dominio es todos los reales, por eso que el x1, x2 puede ser cualquier número, no hay una particularidad que deba cumplir. Entonces simplemente en el logaritmo, para que esté bien definido, obviamente x1, x2 positivos, pues no, ya está. ¿Qué más? Ahora para inecuaciones. Supongamos tenemos logaritmo de x1 en base b menor que el logaritmo de x2 en base b. Al igual que la exponencial, el mismo estudio. Hay que trabajar cuando la base es mayor a 1 y cuando la base está entre 0 y 1. Ya, primer caso. ¿Qué pasaría si la base es mayor a 1? Suponiendo la base es mayor a 1, entonces tendría que trabajar esto. Si la base es mayor a 1, el logaritmo, al igual que la exponencial, es creciente. Si las imágenes hacen la relación menor que, sus preimágenes, la x, hacen la misma relación. Pero claro, acá tendría que tener en cuenta que tanto x1 como x2 tienen que ser positivos para que esté definido el logaritmo, y como la función es el logaritmo con base mayor es creciente, entonces la misma relación que la imagen creciente. Ahora, si la base está dividida entre 0 y 1, para que el logaritmo quede definido, positivo, x2 positivo, pero en este caso el logaritmo es decreciente. Entonces, si las imágenes de x1 y x2 hacen la relación menor que, el x1 y x2 hacen la relación opuesta, ¿no? Lo mismo que el exponencial, es idéntico, ¿no? Ya está. ¿Qué más dijimos? Ajá. Dijimos que en la función exponencial le dije, ¿no? Si f de x es igual a b a la x, yo le decía, f de x más y es igual a f de x por f de y, ¿no? La función exponencial cumple esa propiedad. Ahora, la función logaritmo, ¿qué propiedad cumple? La función logaritmo g de x igual logaritmo de x en base b con b positivo diferente de 1, o sea creciente o decreciente. Esta función cumple la siguiente ecuación funcional. Esta ecuación verifica, a ver, es g del producto, g de x por y, es igual a g de x más g de y. G de producto igual a suma de g de cada factor, g de x más g de y, pero esto es... Ya está. Esa es la ecuación que cumple la función logaritmo, esa es la ecuación funcional que verifica. Ahora, ¿cómo verificamos que la función logaritmo cumple esta ecuación? Muy fácil. Acá tengo la ecuación, mira, g de x logaritmo de x en base b. Entonces, g de xy, esto sería logaritmo de xy en base b. Y g de x es logaritmo de x en base b, y g de y sería logaritmo y en base b. Y efectivamente, ¿no? Suma de logaritmos con bases iguales, un solo logaritmo, la misma base, y por propiedad algebraica, ¿no? Se multiplican los números. Ahí está. ¿Se da cuenta? Entonces, esa función, ya, la función logaritmo, verifica esta ecuación
funcional, ¿ya? Entonces, eso es con respecto a las ecuaciones funcionales elementales, complementando, entonces. Ya está. Muy bien, terminamos con la parte conceptual haciendo una referencia con respecto al logaritmo natural. A ver, logaritmo natural o neperiano. Pero vamos a hacer solamente una equivalencia, ¿ya? Por ejemplo, esto de acá, a ver, vamos a hacerlo por acá arriba. Esto se lee logaritmo natural de x, ¿ya? Esto se lee logaritmo, es el logaritmo natural de x. Natural de x. En base, ¿quién es la base? Su base es la constante de Neper, ¿ya? En base E. ¿Quién es E? El número de Neper, ¿ya? En base E. Este E se define, ¿ya? Este E se define como el límite de 1 más 1 sobre n a la n cuando n tiende al infinito, ¿ya? E es igual al límite de 1 más 1 sobre n a la n cuando n tiende al infinito. ¿Ya? Entonces, si tú, por ejemplo, al n le vas dando valores, para n le das 1, si n fuera 1, 1 más 1, 2, a la 1 sale 2, ¿no? Si a n lo haces 2 y lo haces más y más y más grande, lo haces tender al infinito, entonces esta suma tiende a 1, no es 1, porque si n es muy grande, 1 sobre infinito se va al 0, no es 0, sino tiende a 0. Entonces la suma sería 1, 1 al infinito, ¿ya? Entonces, esta función, cuando n es muy, muy grande, esto se va, ya se aproxima hacia el número e. ¿Cuál es el valor aproximado de e? Bueno, esta es como el número pi, un decimal infinito no periódico, es 2,718182. Bueno, es un decimal infinito no periódico, ¿ya? Ahora, cuando en la práctica se nos presente un logaritmo de ese tipo, ya un logaritmo natural, entonces solamente vas a considerar la siguiente equivalencia, ¿no? Considere, para no estar haciendo otras cosas que por ahora no nos compete, ¿ya? Si veo el logaritmo natural de x, lo vas a cambiar por el logaritmo usual, por el LOG usual de x con la base e. Así le cambias. Donde esa e vamos a entender que es la constante de Neper, ya el número de Neper, logaritmo de x en base e. ¿Ya? Entonces, si vemos esto, lo cambiamos por él y usamos todas las propiedades algebraicas que hemos referido con respecto al logaritmo. Muy bien, ya está. Vamos ahora a la parte aplicativa, ¿ya? Vamos a hacer las aplicaciones de la ficha. A ver. Aplicaciones. Ya está. A ver. El primer ejercicio de la ficha dice lo siguiente. Dice, calcular el dominio de la función f cuya regla de correspondencia es. A ver, la regla de f no es una función básica, es la raíz cuadrada de 2 a la x menos 5 a la x. Acá adentro tenemos dos exponenciales con base mayor a 1, dividido entre 2 a la x más 3. Ya está. Se pide el dominio de esta función. El dominio, o sea, para qué valores de x esta función se encuentra bien definida. Ya está. A ver. A ver, por acá me preguntan, enseñar a graficar funciones. Vamos a ver si hay un seminario que se programe más adelante, ¿ya? Sino que el tiempo del programado es bastante corto y he tenido que tratar de hacer todos los temas correspondientes a lo que corresponde a examen de admisión, y hay algunos que ya escapa ya al tiempo que estamos haciendo. Como ustedes ven, cada clase estamos avanzando un tema, o a veces hasta incluimos varios puntos porque el tiempo, la verdad, no alcanza, es bastante corto. Pero es una gran ayuda lo que es la parte de los videitos que están ahí, pues, ¿no? En el campus, ¿no? Sería una gran
situación que lo vayan a ustedes a ver para que les ayude bastante. Muy bien, a ver. Tenemos por acá lo siguiente. Dice, calcular el dominio de la función f. Ya, a ver, vamos a estudiar parte por parte. Es un cociente. Vamos a la parte del denominador. En el denominador aparece una exponencial. Recuerda que el exponencial está definido para todo valor real del exponente. Ahora, pero como es un cociente, el denominador no debería ser 0. Pero recuerda que una exponencial siempre es positiva. Toda exponencial es mayor a 0, ¿no? Su rango es de 0 al infinito. Entonces, esto es positivo. Si le sumo una constante positiva, evidentemente la suma va a ser positiva. Entonces, de manera que para el denominador no hay ninguna restricción para x. X es cualquier real. Ahora voy al numerador. Voy dentro de la raíz. Tengo dos exponenciales. Las exponenciales están definidas para toda x. Solamente por la raíz cuadrada habría que resolver, habría que trabajar esto. 2 a la x menos 5 a la x tiene que ser mayor o igual a 0. Hay que resolver esta desigualdad. Ahora, ¿cómo resuelvo esta desigualdad? Voy a trasladar esto al segundo miembro. Iría 2 a la x mayor o igual a 5 a la x. Ya está. Ahora, ¿cómo resuelvo esto si los exponentes son iguales, literales, pero las bases no son iguales? ¿No? ¿Cómo se puede resolver esto? Bueno, una de las estrategias sería graficar las funciones en un mismo plano, ¿no? Graficar las funciones en el mismo plano y habría que determinar de qué manera se comportan sus gráficos, ¿ya? Es una manera. Otra manera también lo puedo hacer algebraicamente. Vamos a hacerlo primero gráficamente. A ver. Trazamos el plano. Ya está. Sobre el mismo plano vamos a trazar y igual a 2 a la x y y igual 5 a la x. ¿Correcto? Las dos son exponenciales con base mayor a 1, las dos son crecientes. Ya. Vamos a suponer que este es el gráfico, supongamos, de 2 a la x. Ya está. Ahora, ¿por dónde pasa 5 a la x? Ya, este es el punto y1, por si acaso. El gráfico de 5 a la x también va a pasar por este punto, porque todas las exponenciales con base mayor a 1 pasan por ese punto, porque para x igual a 0, cualquiera de ellas vale 1. Ya está. Ahora, podríamos de repente por ahí alguien cometer la ligereza de pensar, como este tiene base más grande, entonces este es mayor que él. Si es mayor, su gráfica siempre va a estar por encima. No, eso no es cierto, ¿ya? Eso no es cierto. Cuando usted tabula valores para x, por ejemplo, cuando x es 0, los dos salen unos. Cuando x es 1, para x1, por decirte, ¿no? Imagina que está x1 acá. 2 a la x vale 2, pero el 5 a la x vale 5, está más arriba. O sea, cuando x sea más grande que 0, la gráfica de 5 a la x está por encima de 2 a la x. Sale mucho más en la parte superior. O sea, y igual a 5 a la x va a estar en la parte superior de 2 a la x. Pero eso es cuando x mayor a 0. Cuando x es menor que 0, no. Ahí es lo contrario. Cuando x es negativo, por ejemplo, si x fuera menos 1, para x igual a menos 1, esta vale 1/2 y esta otra vale 1/5. Y tú sabes que la que tiene denominador más grande es más pequeño que la que tiene denominador. O sea, esto de acá, este 1/5 es menos que 1/2, ¿cierto? Si a x lo haces menos 2, 2 a la menos 2 es 1/4, pero 5 a la menos 2 es mucho más pequeño, 1/25. De manera que cuando x toma valores antes de 0, la exponencial 5 a la x está por debajo de 2 a la x. Esa es la relación de las gráficas. En el punto 0 las dos son iguales. Para x mayor a 0, 5 a la x lo supera 2 a la x, pero cuando x está antes de 0, entonces 2 a la x supera a 5 a la x. De manera que la desigualdad 2 a la x mayor o igual a 5 a la x, ¿para quién se verifica? De acuerdo al gráfico, tendría que ver en qué parte, para qué valores de x, ¿no? En qué parte del plano la gráfica de 2 a la x está por encima de 5 a la x. 2 a la x es rojo. 2 a la x está encima de 5 a la x en el segundo cuadrante. Y en esos puntos del segundo cuadrante, ¿qué pasa? Ya, la x proyectas al eje x y cae x negativo. O sea, esta desigualdad se cumple para x menores que 0. ¿Incluye al 0 la solución? Sí, porque si x fuera 0, con x igual a 0, las dos son iguales. ¿Ves? Entonces, esta desigualdad se cumple para toda x menor o igual a 0. Es decir,
X se encontraría en el intervalo de menos infinito a 0, abierto, cerrado. Ese sería el dominio para esta función, ¿ya? El intervalo de menos infinito, abierto a 0, cerrado. Esto es, bueno, trabajándolo mediante la gráfica. Ahora, si usted me dice, ¿y cómo podríamos hacerlo de repente algebraicamente, como usted comentó? Sí, también podemos hacer una solución algebraica a esta desigualdad. Entonces, ¿cuál sería la solución algebraica? Acá en borrador. 2 a la x mayor o igual a 5 a la x. Entonces, la solución algebraica que podríamos plantear sería al primer miembro y al segundo miembro dividirlo entre 5 a la x. 5 a la x es positiva para toda x, así que si divido entre un positivo, el símbolo se conserva. Ahora, 2 a la x entre 5 a la x se escribe 2 quintos a la x. Y este es mayor o igual, este cociente sale 1. Pero el número 1 lo podría colocar como 2 quintos a la 0. 2 quintos a la 0 igual a 1, ¿correcto? Entonces, esta es una exponencial con bases iguales, pero base entre 0 y 1. ¿No? 2 quintos está entre 0 y 1, entonces la función es decreciente. Como la función es decreciente, los exponentes hacen el orden opuesto. Si para las exponenciales la relación es mayor o igual, para sus exponentes sería orden opuesto, x menor o igual a 0. Que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, esto es gráficamente y eso es algebraicamente, ¿no? Haciéndole operaciones, ¿ya? Muy bien. Ya está, de esa manera. Muy bien. Vamos ahora a la... Bueno, la clave en la 1 sería la opción B, barco, ¿no? Barco sería. Muy bien, número 2. A ver, número 2.